El canal del Congreso presenta. La visita incómoda le toca hoy al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón. La SEDATU, como se le conoce a la secretaría que encabeza este funcionario, que es uno de los más jóvenes del gobierno actual, se ocupa de la ejecución de proyectos de ordenamiento y planeación territorial. Este año, la Cámara de Diputados le asignó a la SEDATU 15,265 millones de pesos, un presupuesto considerablemente menor al que se le asignaba en sexenios anteriores y una cifra muy por debajo del otorgado a secretarías como la de Turismo, Semarnat, CONACYT o Cultura. A pesar de estas restricciones, la SEDATU ha buscado tener un impacto al concentrar su actuación en 3 grandes programas, de los cuales el más importante es el programa de mejoramiento urbano. A través de este programa, la SEDATU interviene y rehabilita los espacios públicos de comunidades marginadas previamente seleccionadas. Acompañaremos hoy al secretario Román Meyer en una de sus tantas giras de trabajo para supervisar las obras que están a su cargo y conocer mejor en qué consiste su trabajo. Meyer es un arquitecto mexicano de 39 años, egresado del Tecnológico de Monterrey, con un posgrado en gestión creativa y transformación de la ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña. Además, se especializó en desarrollo económico sustentable y en urbanismo desde una perspectiva de inclusión social. Lo acompañamos en esta ocasión hasta el Caribe mexicano para conocer uno de los proyectos estratégicos más importantes de la SEDATU y del gobierno federal, el Parque Nacional del Jaguar en Tulum. Buenas, perdón la interrupción, secretario, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí, tranquilo. Muchas gracias. Ahí veo varias maquetas, ¿podríamos Ahí hay maquetas, verlas? hay revisiones semanales en los proyectos que son, digamos, de gran escala, como el Parque Nacional del Jaguar, donde son no menos de 1,200, 1,000 hectáreas las que están haciendo las intervenciones. Y aquí tenemos unas muestras de algunos proyectos que hemos venido desarrollando, que son 2023. Eso quiere decir que son proyectos que están vivos. Sí. O sea, están en un proceso de construcción. Por ejemplo, aquí, sin leerlo, pero ya imagino que es Rosarito, porque ya nos conocemos. Entonces, la maqueta. Va a ser una plaza pública, un centro cultural. Este es el proyecto de la principal plaza en Rosarito. Este es un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, una maqueta conceptual, no está bien conformada, pero es de trabajo, sobre un centro cultural en Cananea. Ajá. Aquí tenemos... Estaban haciendo un centro cultural en Morelos también, ¿verdad? Tenemos varios centros culturales. Ajá. Este es el ejemplo de Cananea. Algo que nos gusta mucho, que solemos trabajar con los proyectistas, es que previo a que cerremos el proyecto ejecutivo y lo licitemos, tienen que venir a hacer un muestreo de materiales. Eso quiere decir que ellos tienen que llegar a decir sobre cuáles son los materiales más representativos de cada uno y me tienen que traer un material tipo donde yo tengo que aquí rubricar o aprobar ese material. Entonces, no solamente es el proceso conceptual, arquitectónico, ejecutivo, sino que es la revisión de cada uno de los elementos materiales más simbólicos. Un estadio. Aquí tenemos un estadio. Este es el estadio de Tepic. Este proyecto no lo estamos ejecutando nosotros. Se lo dimos como proyecto ejecutivo al gobierno del estado en miras de que ellos puedan ejecutar este proyecto. Tenemos otros ejemplos. Esto sigue siendo Rosarito, estoy casi seguro por la tipología de la fachada. Este es un proyecto que acabamos de fallar hace una semana. Ecatepec. No, es un mercado en Zacatepec, en Morelos. Esta es una nave histórica, entonces muchos de nuestros proyectos, algunos que son los que más nos gustan, pero también tienen muchos conflictos,
que tenemos naves históricas. Entonces tenemos que acordar con el INAH cómo respetamos, restauramos esta sección de aquí que está en la nave histórica, y puedes ver este conjunto como de bóvedas. Sí. Esta es la parte contemporánea. Entonces son proyectos donde respetamos, digamos, la parte histórica. La fachada es un edificio del siglo XX, principios, y tiene una parte contemporánea. ¿Están haciendo muchos mercados? Tenemos, llevamos casi 60 mercados públicos a nivel nacional. ¿Se licitan la mayor parte de las obras o son adjudicaciones directas? Todas son licitaciones nacionales e internacionales. Hay una nueva solicitud o modificación donde cierto monto uno se pasa, tienen que ser ya de carácter internacional. La prensa dice mucho que las obras, digamos, de este gobierno se adjudican de forma directa, que no se licitan. No, todas las obras son licitadas, pasan por el proceso de licitación. En la SEDATU, pues. Todas. Este es el archivo agrario. Este es el archivo agrario, igual es una maqueta de trabajo. Este es, digamos, Avenida Juárez. Aquí tenemos Paseo de la Reforma. Es, digamos, de los puntos más importantes en la Ciudad de México. Son las dos principales, o la principal avenida que es Paseo de la Reforma. Y hoy en día llevamos un avance de cimentación del 60%. Estamos haciendo un procedimiento constructivo que nos pueda asegurar poder entregar en este sexenio este edificio. Este es de los más grandes. Este es de los proyectos más grandes y más importantes. ¿Cuánto cuesta esto en total? Todavía no hemos terminado de licitar el 100% de la obra, solamente hemos licitado cimentación y estructura, faltan acabados, instalaciones, pero prácticamente estaríamos pensando que va a oscilar entre los 1.700 y 1.800 millones de pesos. Secretario, esta obra salió en los medios hace no mucho tiempo por algunos contratos que se asignaron a dos empresas que según una investigación de Latinus fueron son empresas que son parte de una red de amigos del hijo del presidente. Una es Organismo Promotor Logístico y otra es BEA Arquitectos o algo así. Sí. ¿Cómo se asignaron esos contratos o cómo fue? Estos contratos, déjame nomás comentar, esta empresa que hace esa observación, la investigación, es una de 600 empresas con las que hemos trabajado. ¿En este proyecto? No, a nivel nacional, en la SEDATU. Okay. Entonces, 600 empresas. 600 empresas. Entonces, hacen la observación de una de 600. Bueno, la invitación... Bueno, 5, porque dicen que son 5 empresas que han recibido contratos de SEDATU de esa red, ¿no? Hacen una en particular, que es esta. Promotora. Exacto, promotora, ¿no? Entonces, una de 600 en primera instancia. 2, el contrato solamente fue para hacer el proyecto ejecutivo, no hacen obra, solamente el proyecto ejecutivo, y en colaboración con otra empresa especializada en, digamos, en cálculos estructurales. Entonces, el contrato solamente refiere exclusivamente a el diseño estructural de este edificio. Que son como 56 millones o algo así. Más o menos, como 50 millones. Esto representa en el orden del 3.5%. Esto, como comentario, de este proyecto, está por debajo del precio general de mercado. Ya. Todos los servicios que nosotros hacemos, tanto proyectos ejecutivos como supervisión de obra, tienden a estar aproximadamente entre un 25 a un 40% por debajo del valor del mercado. Eso es, digamos, que nosotros, en términos generales, para estos tipos de proyectos, tanto supervisión de obra o proyectos ejecutivos, estamos a márgenes muy por debajo, y realmente las utilidades para este tipo de empresas, por el volumen de información que tienen que generar, el volumen de subcontrataciones que tienen que hacer para el cargo de las estructuras, el margen de utilidad son... O sea, que no era un gran contrato para ellos. En volumen no, porque si tú ves el gasto de operación en dados, todo lo que tienen que hacer es muy bajo. ¿Fue asignación directa o fue licitación? No, fue licitación. Fue licitación. Pues se licitó y ellos ganaron. Sí, en coordinación con otra empresa. Ya. Entiendo que esta es una de las obras prioritarias y la otra es el Parque del Jaguar. Exactamente. El otro Parque del Jaguar. Aquí tenemos algunos elementos. Sería, digamos, son secciones del parque en diferentes escalas. Esto es en Tulum. Esto es en Tulum. En el Parque Nacional de Tulum. En el Parque Nacional del Jaguar tenemos lo que corresponde la barda perimetral. Eso es algo que ya concluimos. Tenemos un conjunto de módulos de servicio. Tenemos un ejemplo más a mayor escala de lo que corresponde cómo es la barda perimetral de estas 1.200 hectáreas. Y déjame ver si tenemos algún otro ejemplo
de ese proyecto en particular en diferentes ¿no? escalas. Este de acá. Este de acá, gracias, sí, efectivamente. Este es, digamos, parte de lo que corresponde en diferentes escalas de lo que corresponde la parte del acceso sur. Para no revolverte, el parque se bardea completamente y consta de 2 únicos accesos. Este es el que tenemos mayor avance, que es el acceso sur, donde tenemos todo lo que son los accesos a las playas, que son, digamos, el mar está aquí donde está mi mano, va esta calle a lo largo en paralelo al tema del mar. Entonces, esta maqueta, el proyecto ya lleva aproximadamente un 45% de avance, las bardas ya se concluyeron, estamos haciendo los accesos a las playas, estamos restaurando el módulo de atención de Lina y estamos, hace un par de horas estábamos viendo el avance del último elemento, que es un museo de antropología e historia que vamos a tener en la parte norte del parque. Suena muy bien porque este parque nacional ha sido invadido por varios hoteles que se han establecido ahí sin permiso, ¿no? Sí. Pero digo, yo veo el proyecto muy bien en maqueta, pero pues también luego las maquetas y la realidad difieren un poco, mucho, ¿no? claro. Tampoco ya está avanzado esto. ¿Cómo va la obra? Va bien, te vuelvo a reiterar, esto va en un 45%, con todo gusto, si nos quieres acompañar o visitar o acompañarnos. Nosotros hacemos supervisión de este proyecto cada 15 días. Ajá. Cada 15 días nosotros vamos a Tulum, también por otros temas de trabajo que hacemos con el presidente de la República en relación al tema del Tren Maya, pero hacemos inspección física al avance en este Parque Nacional del Jaguar cada 15 días. Pues ya está, ¿por qué no? Entonces vamos a verlo y allá seguimos la plática, porque sé que estás con muchas cosas. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias, secretario. Hasta luego. ¿Así empieza tu día, Román? ¿Siempre desayunas en el coche? Sí, lamentablemente. Tu Pepsi Lindro y tu Lunchbox. Sí, exactamente. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué no te da tiempo de sentarte a desayunar? No. No da tiempo de sentarnos a desayunar. Tenemos que... En general desayunamos aquí o... No, en general en el coche. Donde desayunamos o comemos. En los viajes. Sí, exactamente. ¿Qué tienes hoy? Yo he escuchado que tú alguna vez dijiste que eras 30%, 70% secretario. Al revés. 30, ¿al revés? 70% supervisor de obra, 30% secretario. 70% supervisor de obra. ¿Y hoy vienes a eso, a Tulum? ¿O por qué estás aquí? Estamos aquí para ver los avances del Parque Nacional del Jaguar. Ajá. Es un proyecto, ahorita lo vas a ver, aproximadamente de 1000 hectáreas. Sí. Subes al aire. Ahí échale para arriba al máximo, gracias. Entonces es un proyecto de 1000 hectáreas. Es un parque que se conformó originalmente a principios de los años 80. Sí. Es el decreto, sin embargo, nunca tuvo un adecuado plan de manejo por las autoridades en los años 80, a principios de los años 80. Entonces, pues recae el parque en comentó Diego Prieto hace la semana pasada que... ¿Quién es Diego Prieto? El director de Lina. Ok. Que Tulum se ha vuelto, a partir de hace 2 meses, la zona de mayor visita a nivel nacional. Por arriba te equivocas. La zona arqueológica más visitada. O pasó al primer punto. Interesante. Entonces, tú tienes la zona arqueológica de mayor visita a nivel nacional, una de las principales caras del país, en un parque que ha sido invadido. Ajá. Un parque nacional como muchos otros que lamentablemente su operación y su plan de manejo desde un inicio fue inadecuado. Y el presidente de la República nos da la clara instrucción de proteger, resguardar y evitar a futuro que se sigan invadiendo el parque. Entonces se sumaron aproximadamente 300 hectáreas. Sí. El parque originalmente fue de un decreto con 650 hectáreas, se suman 300 más, llegando prácticamente a las 1000 hectáreas.
Y lo que estamos haciendo es conformar toda la infraestructura del parque y darle una nueva vocación al parque. Hay que recordar, o te comento, que este parque tiene un frente de playa de aproximadamente 4 kilómetros. Sí. Estamos en la ciudad de Tulum, que también es un tema en el que estamos trabajando en su actualización de su programa de desarrollo urbano. Eso es importante porque ¿A poco sí hay programa de desarrollo urbano en Tulum? Sí. Es que yo veo Tulum. Otra cosa es que no se haga caso, pues. Ajá, es que yo veo Tulum y me parece como, digo, no sé si el objetivo un poquito es salvar Tulum, porque de repente veo Tulum y Sí. me pregunto, aquí no hubo planeación de ningún Ningún tipo. tipo. Esto es El urbanismo, como lo contrario a lo que a la misión y la visión de Sedatu, Tulum, ¿no? Tulum ¿O me equivoco? ha crecido de forma exponencial en las últimas décadas, como Sí. muchas otras ciudades, por ejemplo, en el caso de Mérida, ¿no? Ajá. Mérida también es otra ciudad que ha crecido en un sentido horizontal, Sí. y ese es un tema que nos preocupa a la federación, y particularmente en vísperas de que Tulum, con muchas otras ciudades en las inmediaciones del Tren Maya, Sí. pues es un punto de atractivo, es un punto de flujo importante de turistas, y tenemos que actualizar los programas de desarrollo urbano. ¿Por qué es importante? Porque esos programas son el sustento para una acción que hacen los municipios, que es el otorgamiento de los permisos de construcción. Ajá. O sea, ¿qué puedo construir? ¿Dónde sí? ¿Dónde no? Y Tulum pues no tiene actualizado, y incluso Semarnat metió un amparo contra el programa de desarrollo municipal de la administración pasada. Sin embargo, nosotros estamos trabajando con el centro de población. En términos generales, estamos actualizando su programa, que es el que dictamina los usos de suelo. ¿Por qué es importante que un secretario venga a revisar las obras? O sea, ¿por qué tú personalmente tienes que estar Revisando las obras. revisando tanta obra? Podríamos decir exactamente lo mismo del presidente. ¿Por qué el presidente tiene que venir a supervisar cada 15 días la obra? Hay un dicho muy coloquial que obra Orden no dada, orden dada, no supervisada. hasta ahí la No dejamos. me acuerdo qué más seguía. Exactamente. Y es muy común, y es un poco lo que pasa en este tipo de infraestructuras. Las estructuras siempre te tienden a decir vamos bien. Secretario, no se preocupe, vamos bien. Presidente, no se preocupe, vamos bien. Pero no hay una forma más clara y más evidente que verlo físicamente. Porque la obra pública no se puede esconder. O colaste las columnas, o colaste la estructura, o pusiste la techumbre, o acabaste las instalaciones, porque es muy visible. No es una política pública de entrega de subsidios, donde, bueno, pues está difícil que juntes a los 2 millones de gente que recibieron el subsidio, hagas tú una evaluación en campo. Pero sí, la obra pública es muy visible. Entonces, sí es muy importante, porque te pueden enviar reportes fotográficos, pero no hay nada como en campo. Y algo que nos interesa mucho a nosotros, y tenemos un poco de formación soy arquitecto, son los detalles. Entonces, la única forma de asegurar la calidad es estar encima. Entonces, en términos generales, nosotros o yo, cualquier obra, sea esta o sea una primaria en Tijuana, o un centro de salud en Tapachula, o un centro cultural en el Estado de México, o sea, más o menos en promedio yo tiendo a hacer 10 visitas por obra en su periodo. Desde que arrancamos, excavaciones, cimentación, estructura, superestructura, acabados, instalaciones y término. Y cada vez que vienes, te enojas y das de gritos. En términos... Eso consiste en no dar de gritos, la pero labor. pero sí ser muy claro en dónde vamos bien, eso sí se los reconozco a algunas empresas, y dónde tenemos que mejorar. Ajá. O sea, porque también no solamente son las empresas, sino también es una dinámica de que ellos estimen, que estimen además adecuadamente, que haya flujo, Sí. de que nosotros no nos atrasemos, que nosotros resolvamos las dudas, pero también hay muchos temas de vínculos con las autoridades municipales, donde es que no me han dado el permiso de conexión, es que, por ejemplo, el tema de CFE. Yo no sabía la complicación que tiene uno que hacer para tener conexiones con CFE. O sea, hay una cosa que se llama la UBI, la unidad verificadora, el SysPlotter, que cuando uno compra un transformador te lo tienen que dar de alta. Bueno, a veces nos cuesta más en el proceso de término de obra conectarnos a CFE que concluir obra.
Mira, Es una complejidad brutal porque es te una... ayudas si te llevas con Bardet, ¿no? Me imagino. No, Y te echa la mano, ¿no? echo la Un poquito. mano y yo incluso le envío a veces tarjetas o notas de, oiga, vamos a hacer 2 avances, tengo que nos apoye con 50 obras en estas zonas. Y es muy amable Bartlett y nos ha venido apoyando, pero digamos, hay que ver desde el tema de la conexión de luz, la cimentación, la estimación. Entonces, es una evaluación no solamente a la empresa, sino a toda la estructura. A ver, Román, nada más, pero a ver, antes de que vayamos a estos detalles, ¿por qué no me explicas un poco qué hace la SEDATU? ¿Cuál es el trabajo de la SEDATU? Yo entiendo que es una secretaría, pues, Nueva. pequeña en presupuesto, o sea, creo que el presupuesto son unos 15,000 millones de pesos al año, más o menos. Más o menos, sí. O sea, digamos, comparado con otras secretarías, es una secretaría con un presupuesto Mediano. bajo, pero Bajo, mediano. Pero pues yo veo que andas por todo el país en varios proyectos. ¿Cómo hace la le SEDATU? explicas a la gente Sí. el trabajo de la SEDATU? Yo siempre tomo como referencia cómo lo hago para que mi tía Yolanda me entienda. Ajá, exacto. Exacto, ¿cómo lo son para que mi tía Yolanda entienda? Bueno, mira, en primera instancia sí tiene un nombre muy complejo. Hay otras secretarías que son muy fáciles de entender, como Secretaría de Salud, Educación. El propio nombre te da una referencia. Sí, de el qué nombre es larguísimo. Este es Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano. Bueno, esta secretaría emana o viene de otra secretaría que es la Reforma Agraria. Por aquí es la Reforma Agraria, pues podríamos decir de forma muy simple, es el resultado de la Revolución Mexicana, que era el otorgamiento y la conformación de tierras y entrega de tierras a los ejidos y las comunidades. Bueno, esto se conformó a principios del siglo XX. Se terminó prácticamente el otorgamiento de esas tierras en los años 80, 90, se terminó, y entonces en el 2016 se toma la decisión de poder, 2012, de fusionar la Reforma Agraria, que es una secretaría que viene desapareciendo porque ya es una estructura urbana, el país como en el mundo, y se le suman nuevas atribuciones. No solamente velar los ejidos y las comunidades, que es importante señalar que representan el 53% del territorio nacional. El 53% del territorio nacional son ejidos y comunidades, y nosotros tenemos que velar por esas estructuras sociales de posesión de tierra. Tenemos el tema de planeación territorial, el tema de planeación urbana, tenemos el tema de la política nacional de vivienda. Entonces tenemos 3 temas: la política agraria, la política de desarrollo urbano y encomendar y coordinar instituciones como Infonavit, Foviste, Sociedad Hipotecaria Federal. Y son esas 3 funciones: vivienda, desarrollo y política agraria. El desarrollo urbano en nuestro país ha sido profundamente desigual, y en zonas de alta marginación, las autoridades locales no tienen suficiente presupuesto para promover obras públicas en beneficio de sus habitantes. La SEDATU buscó remediar eso a través del Programa de Mejoramiento Urbano. Este programa, que consume más de la mitad de todo el presupuesto de esa secretaría, busca rehabilitar los espacios públicos, las viviendas de las comunidades de escasos recursos y las colonias con altos índices de marginación. Gracias al Congreso, para 2023, el Programa de Mejoramiento Urbano recibió 6,647 millones de pesos. Con esos recursos, la SEDATU ha realizado las más diversas obras en municipios marginados del país, desde rehabilitar mercados públicos, centros culturales, estadios, plazas, academias técnicas y un largo etcétera. Le pregunté al secretario Meyer Falcón cómo funciona este programa y cuál es la filosofía que está detrás de él. Hay un programa muy importante ahora en la SEDATU, que es el programa de mejoramiento urbano, que es el que más presupuesto se lleva, es el programa prioritario. Yo he visto que ese programa, que ahorita a ver si nos puedes explicar en qué consiste, pero hace muchas cosas que en realidad le tocarían a los gobiernos locales, estatales, municipales, digamos. Ahora sí que tú vienes como que a hacerles la chamba a ellos, de alguna forma. Lo que ellos no pueden hacer porque no tienen presupuesto, ¿lo hace la SEDATU o de qué va? Digamos, a ver, hay un tema de un amplio rezago en materia de infraestructura, servicios básicos a nivel nacional. Ajá. Eso, digamos, están los datos del INEGI, y nosotros lo que venimos de alguna forma es a apoyar a que estas comunidades, porque nosotros hemos intervenido hasta el día de hoy en 163 municipios, y todos esos 163 municipios, en la gran mayoría, son las comunidades, son las colonias de mayor rezago en materia de servicios básicos: agua, luz, drenaje, pavimentación,
el tema de En infraestructura. esas se concentra el programa. Nos concentramos en ya. el programa de servicios básicos, infraestructura. Entonces le estamos dando mucha prioridad a la infraestructura, que para nosotros esa infraestructura urbana, la lógica de la planeación es que una familia pueda tener un parque a no más de 1 kilómetro, pueda tener una primaria, pueda tener un centro educativo, pueda tener un deportivo, pueda tener un centro cultural, pueda tener un mercado, pueda tener una plaza, pueda tener una adecuada iluminación, una vialidad primaria. Pero eso es bien difícil porque en México prácticamente no hay suelo público. Está No hay. privatizado el suelo público. Ahora, ¿verdad? nosotros no, en la gran mayoría de las veces no, si bien el suelo que nos otorgan los municipios o los estados para hacer este proyecto, ellos ya nos tienen que otorgar el suelo. Ah, ok. Y en muchas ocasiones son suelos que ya, o son proyectos que ya, digamos, ya se tiene el suelo. O, digamos, un deportivo que ya está en un estado deplorable, nosotros llegamos y lo rehabilitamos. La última vez que se le metió la manita fue en los años 80. Entonces, en muchas ocasiones ya son infraestructuras que están ahí, pero que están prácticamente en un proceso, digamos, deplorable. Pero entonces el programa de mejoramiento urbano es un programa de colaboración entre niveles de gobierno. Entre orden de gobierno, y tiene 3 componentes. O sea, eso quiere decir que nosotros hacemos infraestructura básica. En una de las infraestructuras más importantes para nosotros es el espacio público. Ajá. O sea, siempre se habla de la infraestructura promovida como básica, que siempre se hacen esas evaluaciones: agua, luz, drenaje, pavimentación. Pero hay una que yo siempre llamo que es la infraestructura madre de todas, que es el espacio público. Claro. Que es donde, digamos, buscamos en la medida posible que las grandes desigualdades sociales pues se puedan limar o se puedan reducir a través de estos temas de infraestructura como deportivos, escuelas, primarias, mercados. Luego, también entramos con apoyos de vivienda. Eso quiere decir que si nosotros estamos haciendo un mercado o una plaza, probablemente a 200 metros de distancia dimos subsidios de vivienda para mejorar o ampliar esas viviendas. También en un radio de 500 metros dimos apoyos para regularizar tenencia de suelos, a dar escrituras, y todos los municipios donde entramos actualizamos los programas de desarrollo urbano municipales. Por ejemplo, en este caso, en el Tren Maya, tenemos no solamente los municipales, sino que hicimos el programa de desarrollo regional en coordinación con los 5 estados principales donde tenemos la intervención. Trabajamos con los estados para que actualicen sus marcos normativos, sus marcos de sus propios programas de desarrollo y ordenamiento estatales, y a su vez los municipales para que todo el marco, digamos, de planeación regional, entendiendo en este caso, por ejemplo, la implicación o el impacto de tener un Tren Maya y lo que eso impacta en el desarrollo de la región, pues vaya concatenado. Entonces, o sea, hacemos desde la canchita hasta el marco de planeación, que es una ventana donde en sentido estricto los municipios o los estados se tendrían que apoyar en una ventana de desarrollo a 10, 20, 30 años. Entonces, por eso comento, o sea, apoyamos desde la parte de desarrollo regional, ya sea el Tren Maya, ya sea el Istmo de Tehuantepec, con las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, con los marcos de planeación que, vuelvo a reiterar, son sumamente importantes. ¿Sí? Sí. Es que te lo pregunto porque yo veo como que la planeación en este país es un ejercicio tan Utópico. ficticio, como que, y digo, ver Tulum es el Sí, mejor claro, ejemplo. claro. Seguramente había planes en Tulum, pero no, en este país tenemos sí. leyes, reglamentos, planes, que luego nadie le hace caso. Ahora sí le están haciendo más caso a Le este tipo de cosas. estamos invirtiendo mucho al tema. Por Ajá. ejemplo, este año sacamos vamos a sacar un total de 128 planes municipales, una tarea titánica. Prácticamente estaríamos nosotros buscando que al término del sexenio habremos llegado a la actualización de 400 programas municipales. Esto quiere decir que el 20% del territorio nacional tendría un marco normativo donde sí, donde no urbanizar. Ya. Simplificar los procesos para hacer estos marcos normativos. Por ejemplo, siempre pregunto, y a lo mejor vas a ser mayoría calificada. ¿Tú has leído el programa de desarrollo urbano de la alcaldía donde vives? No, obvio, no. ¿Por qué no? Porque me gobierna Sandra Cuevas, imagínate. Pero por eso es muy... ¿Tú crees que Sandra Cuevas entiende esos términos? Pero indistintamente de eso, sí es muy importante una cultura de planeación, una cultura de por qué es importante esos instrumentos para la ciudadanía. Claro. Porque se llegan Que a... exijamos su cumplimiento. Su cumplimiento y su entendimiento. Claro. Entonces, ¿por qué no descargarlo, leerlo y decir, oigan, creo que está mal el programa en estos apartados? Claro. Y no tiene lógica en estos otros 2 apartados.
La gran mayoría de la población, estos instrumentos que son sumamente importantes, porque es lo que te dice, ¿por qué pusieron un Oxxo? ¿Por qué pusieron una gasolinera al lado de mi casa? ¿Por qué dieron permiso para unos departamentos? Todos estos de la base. Oye, pues ya llegamos de ahí. Se ve que la gente está como nerviosa, ¿eh? Como que sí, creo que esperan que llegues a darles de gritos. ¿Dónde estamos? Estamos en lo que era la antigua aeropista de Tulum, en una aeropista de la Marina, que estas todas son las 300 hectáreas que se sumaron a lo que es el Parque Nacional del Jaguar, toda esta sección de acá. Entonces, lo que estamos haciendo es levantar todo lo que sería la carpa asfáltica de la aeropista, y vamos a reforestar toda esta sección, y esta sección es la que se va a conectar al fondo con una de las estaciones de tren. Pues vamos a verlo, te seguimos. ¿Qué va a haber aquí entonces, secretario? Bueno, Esto era una pista de... sí, era una pista de marina. Ok. Es era la única pista de Tulum. Ajá. Y hoy en día se suma al Parque Nacional del Jaguar. Estamos hablando más de 300 hectáreas y va a ser un tema de conexión. Sí. ¿Por qué? Porque del otro lado, allá tenemos a no más de 1,5 kilómetros el mar, la zona arqueológica de Tulum, que es hoy en día la zona de mayor visita a nivel nacional en zonas arqueológicas. Sí. Y del otro lado tenemos la estación del tren. Entonces, conectamos de un punto a otro, reforestamos toda esta sección y vamos a tener un conjunto de paradas a los turistas. Vamos a tener un hotel que se está construyendo en estos momentos, tiene un avance al fondo, pero en términos generales vamos a reforestar todas estas 1,5 kilómetros de pista, levantar todo el asfalto y meter aproximadamente 65,000 especies. Ahí va a haber un hotel. Sí. Un hotel construido por ustedes. Ese hotel está construyendo la Sedena. Ah, es el hotel famoso de la Sedena. Sí, son 6 hoteles que están realizando ellos, pero tenemos muy buena coordinación. Ellos tienen su obra y esa obra se va a conectar a través de este andador. Va a tener una conexión aquí a mano derecha. Cualquiera se va a poder ir a quedar al hotel. Sí, ese va a ser, digamos, un hotel. Son 6 o 7 hoteles que están en las zonas arqueológicas, que son parte, digamos, de la estructura del Tren Maya. Ya, se me hace rarísimo que la Sedena tenga un hotel. Román, ¿tú dirías que eres más, digamos, un cuadro técnico que político? Sí, digamos, en la definición normal o que se entiende coloquialmente entre técnico y político, sí tendría que ser más técnico. Pero yo creo que también político, hay un sociólogo inglés que señala, me gusta mucho la definición de qué es hacer política, es quién consigue qué, cómo y cuándo. Ajá. Mi hijo es el perfecto político porque siempre consigue los dulces. Así. Sí. Entonces yo creo que nosotros, nuestra política, lo hacemos vía la ejecución. Entonces, si nos referimos, todos hacemos política, pues sabes que nuestra política es distinta. Pero ¿en qué parte de tu trabajo necesitas ser más político? Digo, ahorita yo te vi bastante técnico, pero ¿en qué momentos es clave para alguien en un puesto como el tuyo? Es clave hacer buena política, pues. Ese es, digamos, un buen punto. Cuando tenemos el vínculo, sobre todo, con otros órganos de gobierno, ¿no? Cuando tenemos esas reuniones con los gobernadores por diferentes temas, con los presidentes municipales. Qué difícil, ¿no? ¿Te toca a ti directamente acordar con los gobernadores? Sí, a todos los funcionarios públicos, a todos los secretarios, es una labor día a día. Creo que personalmente se me da mucho más la parte técnica. Ajá. Es algo mucho más fluido. Sí. En el otro me cuesta un poco más. Pues tienes que dorarles la píldora un poquito, ¿no? A los gobernadores y así. Claro. Digamos, no hay perfil perfecto, ¿no? Unos tienden a ser más políticos, otros más técnicos. Sí. Creo que yo me defiendo mucho más en la parte técnica porque es nuestra labor. Claro. Es la función principal, es el poder ejecutivo y quien ejecuta. ¿Tú crees que el presidente vio en ti más un cuadro técnico que político, digamos? Mira, para el momento que él decidió hacerme la invitación fue un sentido de
percepción de la persona. No era muy difícil en ese entonces que tuviera una noción perfectamente de mí, tenía un referente al respecto. Ya había yo trabajado con algunas solicitudes muy puntuales que me había dejado de investigaciones, sobre todo en el lago de Texcoco, en las inmediaciones en el 2017. Ajá. Le hice una investigación de qué es lo que estaba pasando, un muy buen resumen ejecutivo, y creo que después de eso fue que me tomó en consideración después de esa labor. ¿Cómo fue que se conocieron ustedes? Fue en el 2000, si no más me equivoco, 2016. Yo presenté, digamos, una propuesta en ese entonces. Pedí una cita, él tenía su oficina en la colonia Roma, le comenté yo a Laurita, me dieron contacto y un momento presenté esta propuesta, esta idea del programa del PMU, Programa de Mejoramiento Urbano. Desde 2016 ya tenías esa idea. Como un concepto muy general de por qué no se invierte en infraestructura y servicios básicos en las colonias más populares, vía equipamientos, como una forma de poder reducir los conflictos sociales, esos grandes problemas que tenemos socialmente hablando, y que el espacio público era una herramienta muy importante. Pero un concepto muy general que se dio en el 2016 y me dejó ciertos como trabajos, así como muestras, a ver, tráeme esto, ¿no? Hazme un planteamiento, y pues en ese momento yo me aboqué. Entonces, en términos generales, este mismo ritmo nosotros lo traemos desde 2017. Pero qué interesante, hoy ese es el programa más importante de SEDATU, el PMU. Sí, estuvimos trabajando desde el 2016. Mira, qué bien. ¿Aquí qué hay? Pues vamos a hacer una visita en relación al tema del puente. Vamos a tener que cruzar lo que sería la carretera con un puente elevado, que es un puente que también tiene un conjunto de pasos de fauna que se acordaron con Semarnat. Entonces, vamos a ver las indicaciones. Vale. Se puede rentar. Dale, Te noto un poquito de repente como estresado. bueno, es el pan de cada día. Pues. Sí. En enero de 2022, arrancaron las obras para darle forma al Parque Nacional del Jaguar en Tulum, uno de los 2 proyectos más importantes de la SEDATU. Este proyecto tiene el objetivo de frenar el crecimiento desmedido de Tulum, al delimitar la superficie para evitar que este lugar sea objeto de nuevas invasiones y al mismo tiempo preservar la diversidad de flora y fauna. En este parque, que se espera inaugurar antes de que termine este gobierno, trabajan juntos la SEDATU, la Semarnat, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y la Profepa para promover el medio ambiente. También aquí, el Instituto Nacional de Antropología e Historia está construyendo un museo de sitio que busca rescatar el patrimonio cultural de la civilización maya. Acompañamos en un recorrido por el Parque Nacional del Jaguar al titular de la SEDATU, Román Meyer. ¿Cómo está el tema aquí en la zona arqueológica de Tulum? ¿Qué están haciendo? Bueno, a ver, rápido. Ajá. O sea, en términos generales, Sí. Mira, aquí estamos. Este es, digamos, bueno, nosotros estuvimos hace ratito en la pista, nos paramos aquí en el tema del puente. No sé, el puente es una cosa aquí, Ajá. y va a ser una conexión en ese sentido. El último punto nos paramos en este puente. Y lo que nosotros estamos haciendo, estamos parados aquí. Y este era el módulo original del INA. Ajá. Era porque ya no está. Pero por 20 años aquí es donde todos los turistas pasaban, compraban el boleto y entraban. Ajá. Entonces vamos a hacer una nueva sede, un nuevo espacio administrativo para que los turistas puedan entrar. Entonces estamos viendo ahorita el avance de la cimentación, y lo que ahorita le estoy comentando aquí a los compañeros es que tenemos una nueva ampliación de recorrido turístico, que es la zona de los templos. Pues tenemos 2 templos, Nauyacas y Cresterías, que son 2 templos nuevos que sí, el INAH sí sabía que existían, pero que no están incorporados. De hecho, si uno va por acá, hay una cuerda que te prohíbe el paso. Ya se acordó con el INAH que después de ver la zona arqueológica, que es esta que está acá, los turistas tienen una extensión de zona arqueológica. Ajá. Entonces estamos extendiendo prácticamente en área el doble en área, no en volumen de elementos arqueológicos, pero en área. Y todo eso es una zona, digamos, muy bonita, de templos que están a la orilla del mar, y la idea sería nosotros seguir el recorrido hasta tocar playa,
porque el Parque Nacional Jaguar va de aquí a como por acá, más o menos. Y ustedes están haciendo este recorrido. Eso es lo que estamos haciendo, ese recorrido. Ahorita ya no me dio tiempo de ir, pero la idea sería que la próxima ocasión ya tuviéramos el saque de la maquinaria. Tengas una pequeña integración que está dando. Es que vamos a ampliar la zona arqueológica, entonces vamos a hacer conexiones laterales entre lo que corresponde la zona central con dos templos que tenemos en el costado izquierdo. Entonces el turista podrá pues entrar a la zona central de Tulum y podrá adentrarse aproximadamente más de 1,5 kilómetros, 2, a poder visitar estos otros dos templos que están a las orillas del Risco. Ajá. Entonces las imágenes son importantísimas, son esencialmente... ¿Y cómo va a ir este risco entonces? Vamos a ir bordeando hasta paño a paño del límite entre el Risco y el mar. Ajá. Para que el turista pueda apreciar todas las vistas, porque aquí es una cuestión de vista. Ajá. La idea es llevarlo al extremo para que pueda ver esta caminata, este camino hacia la zona de Risco. La gran mayoría de los turistas internacionales que llegan a nuestro país vienen a la Riviera Maya, principalmente a Cancún. Aquí, la actividad turística inició en la década de los 60, pero con el paso de los años y como parte de una dinámica turística depredadora, se ha ido extendiendo por todo lo que ahora se conoce como el corredor Cancún-Tulum. Los proyectos turísticos le abrieron el paso a un boom inmobiliario que ha sido alimentado por la corrupción y la ausencia de un ordenamiento territorial en equilibrio con el medio ambiente y la población. En Tulum, esta depredación se acentuó en el 2008. A partir de entonces, las licencias para construcciones se incrementaron de una manera irracional, sin tomar responsabilidad por los delitos ambientales que se estaban cometiendo. La depredación turística no solo ha marginado a los sectores sociales desfavorecidos a causa de los desarrollos inmobiliarios que los despojan del agua y elevan las rentas en el municipio. También ha acentuado un desequilibrio ecológico por estar dentro del área natural protegida. Esto no solo tiene un impacto ambiental, sino que constituye un delito porque las áreas de conservación no pueden ser explotadas en beneficio de un particular. Los hoteles que se han establecido en el Parque Nacional a lo largo de los años de forma ilegal. ¿Cuál es el plan? O sea, pues ya nadie los va a quitar, me imagino. No, vamos a decir que son posesionarios de ese fragmento, pero no tienen, digamos, la documentación soporte. O sea, posesionarios ilegítimos. Digamos, informales. Ocupantes. Ocupantes informales. Ocupas nomás que ocupas fifís. Exactamente. Ajá. Entonces, un poco la idea es, la indicación del presidente es no, digamos, tener una confrontación con ellos. Ok. Tener el apoyo de ellos, porque al final de cuentas toda esta infraestructura les beneficia. Ajá. Oye, Pues estar sí. dentro de un parque que tiene un resguardo, que tiene una inversión de este tamaño, que va incluso a aumentar el flujo de turistas. ¿Cuántos ocupas fifís hay aquí en el parque, más o menos? Hoteles, Ajá. son aproximadamente 20 Que están dentro del Parque Nacional. de que están dentro del parque sobre Ajá. el frente de playa. Y entonces la idea es que ellos se comprometan ahora a cuidar el parque. Y se comprometan a cuidar, a no incrementar áreas de construcciones. Ya no pueden poner ni un solo baño. Ni un pisito más. Ni un pitito Nada. más. Se acabó completamente lo que se tiene que construir, lo que se tiene que construir, y hasta ahí llegó. Ahí quedó. Ahí quedó prácticamente. Y va a haber un marco, digamos, de operación y mantenimiento del parque donde van a tener que apegarse a ciertos lineamientos. Por ejemplo, Ajá. el tema de las señaléticas van a tener que aceptar, digamos, recortarlas, homologarlas conforme al diseño y criterio del propio parque, los horarios. Pero también al final de cuentas es un beneficio para ellos. Ajá. Porque en un parque que va a aumentar, incluso se proyecta aumentar el flujo de turistas en los próximos 30, 40 años, y ellos estar dentro y que se les mantenga la concesión y la operación
la operación particularmente de sus hoteles es un beneficio para ellos. No, pues claro, Completamente. claro. Y la idea es, o sea, que ya ningún hotel más aquí. Ya no. O sea, ahora sí se va a hacer cumplir la ley. Exactamente, y que ya no puedan aumentar áreas de construcción, o sea, ya no se puede, lo que está, se va a respetar, eso fue, digamos, Ya. una encomienda. Pues sí, ni modo que te pongas a demoler hoteles. Pues sí. ¿Y aquí qué pasó? ¿Qué clausuraron? Bueno, a lo largo de, digamos, la gestión del proyecto, yo he mandado notificaciones a Semarnat directamente a la secretaria Ajá. Albores, y a través de la Profepa es que han entrado en los últimos meses a clausurar todo tipo de actividades de ampliaciones o de construcciones nuevas dentro del parque. Ajá. Porque la señal política es muy clara. Los vamos a respetar siempre y cuando ya no construyen. Ya. Entonces este espacio pues ya quedó. Habían empezado a construir. Seguían, o sea, es una actividad que lleva desde Ah. los años 80. Ah, pero estaban ampliando. Estaban ampliando constantemente y se dejaba pasar camiones de volteo y materiales dentro. Ajá. O sea, No habían pedido ningún permiso ni nada. no, pero se sabía muy bien, ¿no? Sí. Que se ya, porque aquí están las construcciones. Sí, pues sí. Entonces ya se detuvo. Está la Guardia Nacional apoyándonos en los accesos, evitando que cualquier camión de volteo de cemento concreto entre. Ah, sí. Sí, y, Ayuda a la Guardia Nacional en sí, eso. en ese sentido, Claro. a dar control y resguardo. Y ha sido pues un proceso de negociación con los hoteleros, con los comerciantes, con las autoridades que han estado aquí, que es el INAH, la CONAM. Ajá. Es un trabajo que lleva 1 año y medio. Oye, O sea, ¿cómo ha es tomado que...? más tiempo, perdón, Sí. la gestión política, social e institucional que la otra. Ya. ¿Cómo es que si ya no se van a construir hoteles, digamos, los militares están construyendo también un hotel? Ese es buen tema. Y en términos generales, el hotel de La Sedena no está sobre la zona de playas. Ah, Está al fondo, en lo que nosotros la primera parte del recorrido. Entonces está, digamos, no en una zona de playas, que es, digamos, no queremos ampliar la zona de hoteles, sino lo que queremos sean accesos públicos, y tenemos un conjunto de terrenos donde es propicio generar ese tipo de infraestructura hotelera. ¿Ah, sí? Porque al final de cuentas, el crecimiento de población y de turistas que va a tener este parque en los próximos 40 años es considerable. No se va a dar abasto No se dará la gasto, infraestructura hotelera. no, porque nosotros hicimos un modelo de predicción estadístico con datos de cuál va a ser el comportamiento dado el aumento de turistas en los últimos 15 años. Entonces, la población que va a venir dentro de 40 sí requiere Ajá. hotel. Entonces, Que va a estar dentro del Parque va a Nacional. estar dentro del propio parque, no en la zona de playas. Que ese es el gran problema, que todos quieren estar sobre la playa. Exactamente. Y ocupan la playa y la privatizan y... Claro. Oye, Rubén, tú trabajas con el secretario, Sí, comunicación. comunicación social. Es que he notado que todo el tiempo se para el sol. Sí, ¿Por qué? O sea, ¿por qué no se ponen en la sombrita? pues porque Tiene todo el tiempo a los inspectores de obra, a los ingenieros, al sol, hablándoles al sol. pues mira, ahí él tiene esta idea de, pues ahora sí que como los compañeros trabajadores de obra, que ellos están avance con las obras, avance y avance, pues en pleno sol. Entonces, ¿por qué hacer su supervisión de obra en la sombrita o sentados o acomodaditos? Entonces, si los trabajadores están al sol, Sí, ellos también tienen que estar al sol. nosotros también que pudiéramos, al menos las pocas veces que venimos a estar acá, que por lo menos estemos también. Ya. Órale. ¿Acá qué va a haber, secretario? Bueno, este es, digamos, en términos generales, el acceso sur. El parque va a tener 2 accesos. O sea, la Ajá. parte del museo central, Ajá. y este es el acceso, el segundo acceso más importante al parque, porque por aquí entra todo el flujo que va a las playas. Entonces, ese es un tema muy importante. Tenía el parque originalmente varios accesos, solamente tendrá 2 accesos principales, y es donde vamos a tener toda la concentración de turistas. Y acá va a ser los changarros que te van a vender chuchulucos. Exactamente, la parte, digamos, de comercio
es la zona pública, base hacia lo que corresponde el tema de la calle. Tenemos la ciclovía, tenemos una glorieta de retorno y tenemos este elemento que es un faro de avistamiento para los turistas. ¿Qué es esto? Exactamente. Es una imagen objetivo, pero les puedo asegurar que va a quedar muy similar. Entonces, la torre que estamos viendo acá, este elemento de acá, sería esta torre. Es una torre de acceso universal, tendría un elevador. Y la idea es que puedas tener un avistamiento de todo lo que corresponde a la periferia del Parque Nacional de Jaguar. Y desde aquí podemos ver la zona arqueológica, podemos ver Tulum. Ya mero, ¿no? ¿Cuándo se termina todo esto? Nosotros calculamos el acceso sur en 4 meses. Ok. Oye, entiendo que tú ya te vas ahorita. Ya. Terminaste la supervisión. Nos vamos con ¿Te vas con el presidente? ¿Qué van a hablar con el presidente? Son temas, digamos, de seguimiento general de cómo vamos con el Tren Maya, los avances, esos recorridos que él hace cada 15 días con los secretarios de Estado y con los diferentes equipos. ¿Cada 15 días se reúnen para ver el tema del Tren Maya? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y va bien el proyecto? Va bien, va con tiempos justos, pero ya tenemos la liberación de todos los frentes Sí. y tenemos sobre todo las empresas como el Ejército Mexicano, la Sedena, ya tienen todos los insumos y todo el personal. Entonces tenemos buen avance. Tiempos son justos, pero no se están desperdiciando. ¿Cómo son esas reuniones? ¿Los regaña el presidente? No, ¿Cómo? no. El presidente no hace ningún regaño. ¿No? Hace observaciones. Pero una observación del presidente puede ser como un poco un regaño de repente. Puede ser que sí, pero son en beneficio de los proyectos. O sea, no es un tema personal de yo te quiero a ti hacer un señalamiento, te hago un señalamiento con la finalidad de que mejoremos. Ajá. Pero no, de repente no se irrita cuando las cosas no van al ritmo que él quisiera. No, es bastante calmado. ¿Sí? Es bastante calmado. Bastante calmado. Órale. Oye, pues gracias por permitirme este seguimiento interesante de los proyectos. Gracias, Órale. Suerte. Y así llegamos al final de esta jornada. Interesante seguir el trabajo del titular de la SEDATU y la forma en que esta dependencia del gobierno federal ha buscado reactivar la obra pública, especialmente en algunos de los municipios con más carencia de infraestructura del país. El canal del Congreso presentó